Amigos, ya está con nosotros la doctora Maribel Leguía Loaiza. Ella es abogada con especialidad en temas comerciales, económicos, presupuestales. Vamos a darle la bienvenida, dándole las gracias porque pese a que estamos feriado, está con nosotros dándose un tiempo. Maribel, buenos días, bienvenida a Andahuaylas, bienvenida al programa El Emprendedor. Un gusto saludarlos, un feliz 28 para todos nuestros paisanos y siempre es muy grato contactarme contigo, conversar, y ver algunos temas de interés, ¿no? Maribel, hemos tenido el mensaje al Congreso de la República a cargo de la señora Presidenta de la República y por ende al país y esperamos tu opinión respecto al mensaje. Bien, coincido contigo en que ha sido demasiado largo. Siempre he pensado que un discurso ejecutivo tiene mucho mayor impacto que un discurso tan largo, ¿no? Los discursos de 28 de julio son discursos que generan una oportunidad grandiosa para el presidente y lograr el impacto que se necesita en todos nosotros, que finalmente son los partícipes de este gran proyecto que es Perú, ¿no? Creo que se perdió eso. También creo que no ha habido el enfoque necesario para el contexto en el cual estamos viviendo. Estamos en un contexto de recesión, de una situación económica que no es, digamos, la que vivíamos antes de la pandemia. Entonces, necesitábamos ese impulso. Tampoco he visto que ha habido si bien hace una separación de lo que es su gobierno respecto del gobierno de Castillo, no se ha visto que, por ejemplo, ha habido claramente una separación entre los problemas que ha habido de corrupción con salud, por ejemplo, ¿no? No se ha visto eso. Evidencia claramente que hay una alianza tácita con el Congreso, como que las cosas van a ser iguales, eh, y es un discurso muy detallista, con cosas que en realidad no se ven a nivel del Estado, a nivel de una presidenta, ¿no? Entonces, yo he visto lamentablemente un tanto improvisado digamos, la gestión que se está dando, pero bueno, es el contexto, es la situación. Yo lo que imagino es que el gobierno está entre la situación social que vive por las marchas, ¿no? Y el hecho de que se tenga que reactivar, pero un poco temeroso, un poco timorato, porque quiere agradar a todos y no necesariamente está pensando en el país, sino en buscar ese equilibrio que le permita mantenerse en el gobierno. Cosa que en realidad no es algo fuera de lo común, porque esto siempre ha pasado. En los anteriores gobiernos siempre se ha buscado estar bien con el Poder Ejecutivo, agradar a uno u otro, ¿no? Yo personalmente he sentido que ha sido muy timorato, ¿no? Necesitábamos ese impulso. Tú sabes, Marino, que nosotros, digamos, en términos de pobreza, éramos uno de los países con índices terribles. Hasta el año 2016 sí se dio crecimiento. Hemos logrado superar más del 50% de la pobreza que teníamos. Entonces, pensar que nosotros vamos a cerrar este ejercicio con un crecimiento de 1 a 1.5% es claramente evidenciar que que se va a generar más pobreza, ¿no? Todo ese tema social, todos esos reclamos no tienen sentido si no hay dinero para repartirlo. Entonces, necesitábamos ese impulso para lograr regresar a esa senda que teníamos antes, ¿no? Esa senda que ha permitido que se genere la reactivación económica, ¿no? Yo he visto, como te digo, un tanto improvisado, un tanto, digamos, complaciente con varios de los sectores, ¿no? Y bueno, la reactivación económica, que era realmente lo que yo esperaba, no se ha dado en la magnitud que requiere la situación que estamos viviendo. Sí hay ciertos proyectos que se han planteado,
pero no son de la magnitud que se necesita en este momento, ¿no? Tan es así que esa proyección de 1,5% lo que va a traer es pobreza. Y ya el MEF está también en esa línea. Entonces, no va a ser novedad que terminemos en 1% o 1,5%, ¿no? Y bueno, este sí. panorama que se presenta en realidad es difícil. La presidenta ha desaprovechado una gran oportunidad para ahora, en su primer mensaje como presidente al Congreso y por ende al país, dar a conocer esa fuerza que debió demostrar para reenrumbar tanto en la gestión de manera general del Ejecutivo, cuanto también las medidas para la reactivación económica, puesto que algunos indicadores nos dicen, por ejemplo, gracias a un esfuerzo de un sector, de una parte de quienes llevan a cabo el comercio y exportan, por decir, las uvas, los espárragos, los paltos, se está viendo un gran despegue a nivel mundial. Por otro lado, esa gran oportunidad de haber, por ejemplo, sido designado un restaurante peruano número 1 en el mundo, debió de repente impulsarse debió aprovecharse para impulsar el turismo. Pero el turismo que no solo se reduce a Machu Picchu, a Choquequirao, sino a todos los atractivos que ya son rutas turísticas y que debió aprovechar para avanzar, ¿verdad? Ahí en línea con lo que señalas, el 80 a 90% de la inversión es privada, ¿no? Entonces, el discurso no incorpora esa inversión privada, no incorpora, digamos, el impulso que permita que muchos de los proyectos se destraben, ¿no? Es cierto que el sector turismo es importante y puede generar mucho empleo a nivel de MIPES, a nivel de, digamos, de provincias, que la intervención digamos, de gente es aún mayor, ¿no es cierto? Pero en términos macros, una de las cosas que ha faltado, por ejemplo, es la minería. Muchos podemos renegar y muchos podemos decir que la minería nos hace daño y todo. Yo estoy convencida que la minería ilegal es la que más hace daño. La minería formal, legal, es la que realmente para la olla en todo el país. Los mayores ingresos que tenemos es de minería y de minería no se habló nada. Hay proyectos como Chavimoche que se mencionó, pero por ejemplo, para la ampliación de Antamina no se mencionó nada y prácticamente ya está un 80%. Entonces, estamos hablando que no se está impulsando lo que es realmente la inversión privada. Yo coincido contigo en que hay que impulsar el turismo, hay que impulsar la exportación y también hay que impulsar la minería. Lo que está, digamos, la política que está estableciendo Dina Boluarte es básicamente impulsarla o dinamizar la economía a través del gasto público. Pero nosotros sabemos que el gasto público es muy lento, y además tiene una serie de inconvenientes que venimos arrastrando hace años. Si el 80% a 90% tiene que ver con la inversión privada, ¿por qué no impulsar la inversión privada? Que es la que nosotros requerimos. Es cierto, es importante el programa Compunche Perú que se ha planteado, sí es importante, pero lo que básicamente es eso, es utilizar el dinero e impulsar el gasto en diferentes sectores del gobierno. Pero me pregunto yo, ¿esa forma de dinamizar la economía es la que necesitamos en este momento, sabiendo que el gasto público es muy lento? Yo creo que no. Lo que necesitamos es un impulso de la inversión privada. Y eso es lo que no ha hecho el discurso de Dina Boluarte. Creo que ha sido muy detallado el discurso, que ha perdido la brújula y que realmente no se ha centrado en algo importante. Lamentablemente, el efecto que tuvo el gobierno de Castillo en términos económicos, no estoy hablando, no es una opinión, es simplemente un hecho. Los resultados económicos de ese gobierno fue nefasto, uno de los peores de la historia del país. Estos efectos se están viendo en este momento y esos efectos, aunado a la poca actividad, a la poca, digamos, al poco enfoque que tiene a la inversión privada de este gobierno,
lo que va a hacer es que las consecuencias en los siguientes años van a ser terribles. Y la gente que está reclamando por un cambio no va a tener. Cuando empiece a rascarse la olla, es que se van a ver los efectos y se van a dar los reclamos. Eso es lo que no entendemos. Nosotros tenemos una estructura buena, tenemos dinero en el gobierno, la inflación no está tan alta, está controlada. Entonces, todos esos elementos macros que nos permiten decir que tenemos una economía sana, realmente nos debería ayudar a tomar decisiones inteligentes y a la altura de las circunstancias para mejorarlo en los siguientes años. Y es algo que lamentablemente no estamos viendo aún. Correcto. Ahora también, ahora yo te iba a plantear esto de la minería más en detalle, puesto que estos proyectos que están en espera de ejecución necesitan un ambiente de estabilidad y no un ambiente de incertidumbre. Entonces, el discurso tampoco se ha orientado a eso, a dar confianza a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, a que nuestros proyectos que son viables, que están para ejecutar, para invertir y ejecutar, no van a seguramente tener una respuesta de aquellos inversores que no van a sentirse emocionados. Y eso también demuestra, Maribel, que si bien es cierto, la presidenta pues no tiene el alcance suficiente para ver todos estos temas, lo que más preocupa es que el equipo ministerial que tiene, que más o menos estaba haciendo un trabajo aceptable, no ha tenido la visión para proyectar el corto, el mediano y menos el largo plazo, ¿no? Realmente lo que plantean es un tema cortoplacista y eso es claramente evidenciado con lo que se está planteando, ¿no? Lamentablemente, en el primer trimestre de este año, ha habido una desaceleración más o menos del 12% en el primer trimestre de la inversión privada. Esto, digamos, en términos del contexto económico antes de la pandemia, es demasiado alto. Y eso es básicamente por lo que mencionas, el tema de seguridad jurídica, ¿no? Si nosotros no le damos seguridad jurídica a la inversión privada, que básicamente es inversión internacional, no podemos o no vamos a lograr tener los números que necesitamos para que menos pobres dejen de serlo. Ya hemos probado ese hecho. Ya hace años la situación económica del país era terrible. Entonces, si el tema económico, el contexto económico ha hecho que se revierta la pobreza, entonces ese es el camino que necesitamos seguir. Más inversión en diferentes sectores. Este programa, digamos, este programa Punche Perú, básicamente es un plan ambicioso, se señala, pero no tan ambicioso como necesitamos ahora, porque lo que hace es generar gasto en diferentes sectores, ¿no? Pero sectores que no son, digamos, privados, es generación de gasto en el sector público. Y el sector público es lento y no va a generar lo que nosotros necesitamos, los números que necesitamos para que haya menos pobres, ¿no? Y ya sabiendo que realmente el 80 o 90% de la inversión es privada, deberíamos impulsar, destrabar esos grandes proyectos que realmente están a un 80%. Si ya están un 80%, ¿por qué no destrabarlos? ¿No? También ha habido, digamos, se ha establecido programas en el sector, básicamente sociales, ¿no es cierto? Que son necesarios, pero que eso tampoco va a revertir la situación económica. Lo único que podría hacerlo es dar seguridad jurídica y lograr que se destraben todos estos proyectos que ya están en caldera, que ya están a punto de salir. ¿Por qué no hacerlo? Yo he sentido ese optimismo que pensé que podía generar este discurso, no lo ha sido tanto, porque creo que el enfoque para dinamizar la economía no es generar más gasto, sino lograr que la inversión privada crezca aún más, ¿no? Y eso no quiere decir que seamos blandos en temas de técnicos, en temas de inspección, a todo lo que significa inversión privada. Sin embargo, tiene que lograrse que haya más inversión para lograr
para lograr seguir un camino que ya se ha planteado hace muchos años y que gracias a eso, incluso nuestra moneda es una de las más sólidas a nivel de Latinoamérica. No es gratuito eso, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún argumento, si alguien opina diferente, solamente ciñámonos a lo que es la realidad, a lo que dicen los números, cómo es que se ha revertido la pobreza y cómo es que se genera. Nadie, creo, está en oposición de inspeccionar, de ir detrás, digamos, del cumplimiento de las normas ambientales, de seguridad jurídica. Nadie está en contra de eso. Lo que necesitamos es, bajo el parámetro establecido que permita que de manera técnica se hagan las cosas, respetando los derechos de las comunidades, se logre que haya una inversión que nos permita sacar a más gente de la pobreza. Ese es el único mecanismo. Y eso es lo que realmente ha faltado en el discurso, ¿no? Claro, ahora me imagino que también esto de reactivar desde el tema del Estado va a ser, como tú dices, lento e insuficiente, obviamente. Esperemos pues que el Estado, con todos estos comentarios que está recibiendo de toda la especialidad del Estado, del país, pueda reorientar el rumbo, pueda priorizar nuevamente y mejorar la gestión, porque eso es lo que está faltando. Es una gestión paquidérmica, es una gestión todavía plagada de corrupción y eso perjudica no solo a la inversión extranjera, sino también incrementa el desánimo en la colectividad y eso es peligroso. No estamos hablando del tema social, no estamos hablando del tema social, que eso, la verdad, está también a punto de explosionar y lo cual se torna peligroso. De ser así, sí afectaría grandemente pues el tema económico en los futuros ejercicios, en el mediano plazo nomás, ¿no? O sea, es difícil. Y si esto vemos que el contexto regional también está por ese rumbo, sería malo que nos contagiemos de toda esta fiebre ideológica que se está dando, lo cual sería, nuevamente repito, peligroso, porque hasta se sigue escuchando el tema de cambio de constitución. El tema social creo que es muy importante, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente hay mucha gente que utiliza el tema social, pero netamente con temas, con objetivos políticos, ¿no? A mí, yo siempre he dicho, mira, yo reconozco que hay temas sociales que atender, pero el que exige esos derechos sociales tiene que tener claro cuáles son esas exigencias, qué cosa es lo que requiere, ¿no? Pero si se levanta con una bandera política, entonces desmerece esos reclamos. Hay que tener bien claro cuáles son las exigencias sociales que se necesitan, ¿no? Y también el contexto, porque si, por ejemplo, a mí me faltara, yo tengo mi comunidad y tengo una contaminación, yo me levantaré porque esa contaminación está afectando a mi comunidad. Y ¿cuándo yo me voy a levantar? Cuando yo vea que hay una contaminación. Pero si hay un tema político y los que asusan son por temas políticos, y justamente en el reclamo del tema político surge esto, entonces desmerece esa exigencia. Deslindémonos a todas esas personas que con legítimo derecho exigen que se les atienda y que hay temas sociales que exigir y reclamar, deslinden del tema político, porque el tema político no debería tener nada que ver con el tema social, que todos, creo, apoyarían plenamente. Pero si se mezcla una cosa con otra, entonces desnaturalizan lo que realmente están reclamando y se están dejando llevar muchas veces por asusadores que lo único que están buscando es un beneficio a través de la política. Ya dejemos de lado esa etapa, ¿no? Esa etapa de que nos usen los políticos para lograr sus objetivos. Y yo no justifico a un grupo u otro, porque lamentablemente es un tema que atraviesa de manera horizontal a todos los, al poder ejecutivo, al poder legislativo. Entonces, deslindemos las personas que queremos y pongamos en la agenda al Perú por encima de cualquier tipo de ideología. El Perú es lo que importa y es para eso que todos deberíamos estar luchando.
Ok, Maribel, muchas gracias pues por estos minutos. Excelente. Esperemos que opiniones como la tuya y de todos aquellos que son conocedores, sean escuchados por estos señores que ahora tienen la responsabilidad de administrarnos. Que sigas disfrutando de lo que queda de las fiestas patrias, el fin de semana. Muchas gracias, Marino. Un saludo para todos. Que disfruten también. Ok, muchas gracias. Un abrazo. Chao, Maribel.